realidad agradezco a Cuatro por invitarme a este evento tan importante por sus 10 años, ¿no? Una década no se cumple todos los días y además es una coyuntura interesante para el mercado de capitales, para el mercado o los mercados de inversiones, no solo en Perú, sino también a nivel internacional, con lo que vamos viendo todos los días. En coyunturas políticas, además, no solo por la que vive nuestro país, que la conocemos tremendamente bien, con las dudas, nubarrones, incertidumbres que tenemos hacia adelante, sino que pues en el mundo, creo que esto es una realidad, nadie puede hablar de una estabilidad absoluta, ¿no? Es lo que pasa en los Estados Unidos. Juan Carlos nos contará con más detalle qué es lo que pasa en España y en Europa, lo hemos visto además en Francia, cómo las tensiones geopolíticas están siempre moviendo a los mercados. Entonces, es una coyuntura al menos interesante si le queremos dar una palabra por la que atravesamos, y esto al final del día se traduce también en el día a día de las personas y en la economía real, y yo estoy seguro que ahí el nos va a ayudar mucho más a entender los impactos que esto tiene. Así que nada, no quiero aburrirlos y quiero hacer el rol que mejor se hacer, que es el de entrevistador y moderador, y ir pasando la pelota para escuchar realmente a los que saben de estos temas a profundidad. Así que ya después de las presentaciones que se han hecho, darle las gracias a Eduardo que nos acompaña en la mesa. Pero quería empezar, Juan Carlos, preguntándote, porque me parece importante darle este marco global antes de entrar a lo que es nuestro país, porque finalmente el Perú es una economía pequeña, es una economía sumamente abierta. Lo que pasa en Estados Unidos, en China, en Europa, nos voltea definitivamente y directamente. Entonces, desde una mirada global, ¿cuánta volatilidad hay en este momento en los mercados internacionales? Bien, buenos días. Vamos a ver, voy a conectar el micro. ¿Se oye? Sí. Bien, buenos días en primer lugar a todos y encantados de estar aquí en este desayuno con motivo de este 10º aniversario de Otra 4 como sociedad de bolsa aquí en Perú. Bueno, viendo a la pregunta, vamos a ver, ¿cuánta volatilidad hay en los mercados? Poca, muy poca. Tenemos unos mercados con una extrema complacencia, con una extrema estabilidad, yo diría. Ayer el Standard Poor's y el Nasdaq marcaron, creo que su 9º o 10º, creo que el 10º récord histórico consecutivo. En el caso del Standard Poor's casi ya son 40 récords históricos en este año. Las bolsas y los mercados en general, los mercados de bonos, están extremadamente complacientes, ¿no? Eso contrasta definitivamente con una situación política, tanto geopolítica a nivel global, como política a nivel interno en algunos países, como es el caso de Francia en este momento, bueno, en el caso de otros países europeos, que es una situación política de preocupación, de incertidumbre o de inestabilidad, ¿no? Pero se da ese contraste. Es verdad que básicamente los mercados están mirando tres cosas, yo diría, ¿no? La primera es que el escenario de recesión global que parecía venir en el año 2022, cuando suben los tipos de interés, es un escenario que se ha alejado, es el escenario que algunos, incluso grandes economistas como Rubini o Hilario planteaban, incluso una gran depresión a nivel global, pero no se ha producido, y hoy en día, como se puede decir, está y se la espera, es decir, nadie espera una recesión global, y eso es un factor que los mercados han descontado muy positivamente. Otro factor es la expectativa de bajada de tipos de interés por la Reserva Federal. Bueno, algunos bancos centrales ya han bajado los tipos de interés, como el caso del Banco Central de Perú y el Banco Central Europeo, pero se espera que la FED también inicie esa bajada. Hoy, hace unos minutos, se ha publicado el dato del IPC de junio en Estados Unidos y ha sido un dato mejor de lo esperado, que sitúa la inflación en el 3%. No es el 2%, pero ya es una bajada. Datos se espera. Y luego, en tercer lugar, lo que el mercado valora, el tercer factor que el mercado valora es la nueva revolución tecnológica de la inteligencia artificial generativa. Bueno, con ese cóctel, el mercado está extremadamente complaciente y no mira, por decir así, el cajón de las malas noticias, ¿no? Las malas noticias están ahí cerradas, sino
Y las malas noticias son que, evidentemente, tenemos una situación geopolítica global que encierra factores de incertidumbre y que, por tanto, debería dar lugar a mayores primas de riesgo y a mayor coste de capital, y de hecho ha dado lugar a mayores primas de riesgo y a mayor coste de capital, pero eso al mercado no le interesa, y al mercado no le interesa pues, el hecho de que el crecimiento global, aunque no hemos ido a una recesión, pero en general es un crecimiento moderado. Hemos tenido un crecimiento, por ejemplo, en la zona euro del 0,3% en el primer trimestre del año, en Japón ha sido un menos 0,5%, bueno, sea eso, en Estados Unidos ha sido un 1,6% normalizado, es decir, un crecimiento positivo en general, pero a la baja. Bueno, eso el mercado da igual, el mercado, como siempre, mira lo que mira y no está decidiendo estos factores de riesgo. Los mercados están quizá asumiendo que estas tensiones geopolíticas que vemos en diferentes partes del mundo se han convertido en la nueva normalidad. ¿Se está pecando de optimismo en este momento? Bueno, hay mucha competencia, ¿no? Se está pecando el tiempo de vida. Luego el mercado está un poco en eso que Henry Kissinger, que apareció recientemente en el mes de diciembre, ¿no? Y Henry Kissinger hablaba de un factor que llamaba el NAD, ¿no? El Mutual Assured Distraction, ¿no? La destrucción mutua asegurada, ¿no? Y lo que quería decir es, bueno, hemos llegado a un punto en el cual, como hay varios países que tienen capacidad de destruir el planeta, eso es un factor de contención, es un factor de estabilidad global, ¿no? Paradójicamente, ¿no? La capacidad de destruir el planeta que tienen varias potencias, varios países, pues es un factor de estabilidad porque nadie quiere destruir el planeta, evidentemente, ¿no? Entonces, eso yo creo que está siendo como una especie de, se ha convertido en algo que la gente piensa, bueno, que lo de las locales, etcétera, pero no hay riesgo de que estalle un conflicto global, ¿no? Yo creo que efectivamente esa expresión que utilizas me parece bastante correcta, es decir, la nueva normalidad es convivir, yo diría que estamos en una especie, vamos a llamarlo equilibrio inestable o desequilibrio estable, ¿no? Pero estamos en esa situación un poco paradójica y es de verdad, el mundo se ha acostumbrado a vivir con factores de incertidumbre, de riesgo, a nivel político, también a nivel económico, y como que al mercado y a los agentes económicos les van esas situaciones y bueno, la vida económica sigue empresarial, sigue por su lado y la vida política, los riesgos políticos, pues va por otro lado. Esa es la situación. ¿Eso es sostenible a largo plazo? Bueno, ya veremos, pero es una de las novedades de eso que me gusta llamar a veces la economía post-COVID, ¿no? Una economía muy diferente, o bastante diferente en su forma de funcionar a la economía pre-COVID, ¿no? Estamos en otro entorno. Eso, desde muy local, quiero trasladar esta idea contextualizando un poco a Perú, por lo que hemos visto en los últimos meses en cuanto al mercado capital local, en cuanto a la bolsa de valores de Lima, es un optimismo, un entusiasmo, incluso comentábamos en gestión que están volviendo los inversores extranjeros aún en poca medida lo están volviendo. Esto también quiere decir que el mercado está asumiendo que la inestabilidad política, el debilitamiento institucional que vivimos y conocemos, el constante choque entre poderes, no el Congreso y el Ejecutivo, sino vemos a un Congreso contra la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, todo esto también se asume para los mercados hoy en día en el Perú como la nueva normalidad. ¿Qué tal? Bueno, primero buenos días a todos, gracias a Petra 4 por la invitación y felicitaciones Juan Carlos, Joan, Carlos, por estos 10 años en el Perú y creo que son muchos más. A ver, Omar, efectivamente el mercado de capitales ha sido, ya lo he alguna vez, daño colateral. Vamos a ver por qué. A raíz del COVID y la pandemia, el Banco Central fue muy ágil y lanzó los programas Reactiva. Seguro más de uno en este evento acudió a la asistencia reactiva y fue una muy buena idea, con muy buenos resultados. Digo buenos resultados porque permitió que la cadena de pagos no se rompiera y que fluyeran los negocios, las cajas de las empresas y no terminara todo en un desempleo masivo. Entonces, Reactiva funcionó. ¿Para qué lo vamos a negar? Alrededor de 58.000 millones de soles canalizados a través del sistema financiero.
que hoy día ya han venido siendo prepagados y recogidos del mercado en su mayoría. Sin embargo, ese evento de liquidez extrema que inundó a las empresas hizo que la asistencia al mercado de capitales se redujera sustancialmente. El mercado de capitales lleva más de 3 años con muy pocos niveles de negociación. Los bonos, como los conocíamos antes, también han desaparecido. Y a rueda de lo que fue reactiva vino el problema, llamémoslo el problema Castillo. E inmediatamente después de Castillo vino la parte de la inflación, producto de la reactivación luego del COVID. La forma de combatir la inflación de los bancos centrales en el mundo fue levantar las tasas. Con tasas altas, otra vez llovió sobre mojado y los mercados de capitales del mundo, algunos de ellos, sobre todo el peruano, se vieron afectados porque ya no era atractivo emitir con tasas altas. Entonces, estos 3 efectos impactaron y siguen impactando al mercado de capitales peruano. La sensibilidad a eventos políticos ya lo hemos visto. Eso de las cuerdas separadas no existe. Durante el ruido del gobierno Castillo salieron más de 20.000 millones de dólares de la economía y eso nos muestra la sensibilidad que tiene el mercado de capitales en el Perú y en general en todos los mercados frente a un ruido político, llamémoslo extremo, ¿no? Hoy en día, ya ha pasado un tiempo, ha bajado ese ruido político, vemos que se está retomando varios niveles, gran esfuerzo del Banco Central de bajar la tasa de referencia, el mercado de capitales reactivándose, ya vemos mejores y nuevas colocaciones en el mercado. Yo creo que es parte de una recuperación que se está dando y que ojalá continúe, ¿no? Eso es un poquito más. Ahora, sin embargo, desde el lado de la economía real, ¿no? Efectivamente, revisando el tiempo estas expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva, se ve algo de optimismo, una recuperación interesante. Escuchaba la semana pasada en el RI al presidente del Banco Central, el doctor Julio Velarde, que conoce muy bien, y decía, bueno, sí, hay una recuperación, pero claro, ¿cuán sostenible o cuánto potencial puede tener esta recuperación si todavía sigue existiendo un factor gravitante en la toma de decisiones de las inversiones? Es muy simple, que todos probablemente nos hacemos en esta sala. ¿Qué va a pasar luego de 2026? ¿Qué va a pasar con el país luego de esas elecciones? Entonces, esta gran pregunta, esta gran duda está pesando sobre las decisiones de inversión y va a pesar sobre la capacidad de recuperación de la economía peruana, entendiendo el potencial que tiene además para crecer. Sí, primero, cuando me hice pensar un poco la reactiva. La reactiva se diseñó pues, rápidamente porque la economía peruana estaba en pleno encierro, ¿no? En una reducción cantada que se venía con todo, porque Perú tenía la recesión más alta del planeta, donde yo creo que cayó ese año más del 10% del año 20, y teníamos que soltar rápidamente liquidez. Y esa liquidez se soltó en función de un dato, que es el dato que tiene oficial. Cuando se paga el impuesto a la renta, ¿no? El año pasado, y se respetó el resto de que soltar el dinero al sector privado, ¿no? Como SUNAT, y funcionó. Pero hay un sector importante que estuvo bajo el radar, ¿no? La reflexión para la siguiente crisis. Muchas microempresas en Perú y pequeñas empresas no están en el régimen general de impuestos a la renta, sino están en el régimen RER y en el régimen RUS, ¿no? Y por lo tanto, estos datos, digamos, se tiene que dar una segunda revisada, ¿no es cierto?, para darle liquidez. Nunca le llegó a ellos, ¿no? Porque ni siquiera la calidad evaluativa. Entonces, y ese sector es de cargas para lo que es hasta ahora. Por eso todavía es a la parte del medio crédito para ese sector, y por eso estaban batallando la carga municipal, rural, municipal. Efectivamente, esas empresas son tan precarias que están fuera de radar, porque están en la régimen RER que no están en función del pago de renta. Entonces, bueno, ese es un primer factor, no es más importante, dicho sea de paso, la economía está rebotando. El año pasado hemos tenido un niño. A veces uno piensa que erróneamente
que porque no ha llovido en enero, que no estaba saliendo un río en figura, no había niños. Eso es un error, no es un sesgo cognitivo. Hay un niño severo, ¿no? Cuando se estudie la historia económica hacia atrás, veremos que Perú tuvo un niño severo el año 2023, ¿no? Por ejemplo, la PDC cayó, incluso cayó después de 25 años. Ahora no hay niños, la economía está normalizada y esos ambos que están recortando. Se ha sumado también a una estabilización de la construcción. Cuando uno ve la inversión privada, tiene que ver, ponerle apellido, inversión privada de qué, ¿cierto? Entonces, hay tres tipos de ingresos de inversión privada. Está la minera, ¿no? Que responde a factores no cíclicos de Perú, o sea, Perú puede dar una expansión de inversión minera ahí, porque son proyectos, ¿no? Para 30, 40 años, con una expectativa de cobre X y toma un tiempo hacerlo, ¿no? No es que comienza, te demora 2 o 3 años y ya está la mina ahí. Entonces, esa inversión minera cayó porque además tuvimos pues, un gigante en la mesa que es Villarejo. Entonces, no había manera de tener un proyecto de clase mundial como Villarejo todos los años. ¿No? Sí, tanto en el país, incluso iba a caer la inversión minera comparada con esos años de Villarejo, ¿cierto? Y ahora se está reactivando con la web. Entonces, ese componente de inversión privada iba a caer. El otro componente de inversión privada es la parte que corresponda a las casas, a la inmobiliaria. Uno piensa que solamente las empresas invierten y las familias solamente consumen. Es otro error conductual. Las familias también invierten. Cuando uno hace su casa, está invirtiendo. Y ese componente de inversión privada que hacen las familias cayó también, ¿no? ¿Por qué? Porque la inflación masiva de 2 años y medio y sabe cómo cuestan los gastos, ¿no? Y el que cae en un hogar es la reconstrucción. Entonces, no había manera tampoco de pensar que luego de casi 36 meses con la inflación fuera del rango meta, como nunca en 20 años, no iba a afectar la reconstrucción, ¿no? Entonces, también se cayó. En cambio, el tercer factor de inversión privada es corporativa, ¿no es cierto? O sea, nunca cayó tanto y ahora está bien. Entonces, a veces uno solo simplemente se lleva por el titular y se asusta, ¿no? Entonces, la inversión privada está cayendo 5. ¿Cuál? ¿La minera, la inmobiliaria o la que hace CAPEX, ¿no es cierto? CAPEX, que tiene el sector corporativo. Eso nunca cayó, pero tiene fortaleza ahí, ¿no? Entonces, esos 3 males se han terminado también. Este año, el año 24, ya hay inversión minera base positiva e importante. Hay 3 megaproyectos que están ampliando. Si bien estos no son nuevas minas, no es greenfield, son gigantes que están ampliando, ¿no? Por ejemplo, Antamina, Toromocho y en parte también la Inmaculada, están ampliándose. Eso es en la misma rama, ¿no? Enhorabuena. Esa es una. La otra, la parte inmobiliaria que había caído, ¿no? Porque también tuvimos un récord por otras razones, no tiene nada que ver. El COVID y los retiros de pensiones ayudaron a un año récord de construcción, que fue el año 22. El año 22 nunca en Perú se había gastado tanto en cemento, fierro y ladrillo como el año 22. Que se juntaron dinero, que después morir, mejoró su casa, y plata que había por las AFPs. Entonces, ese es un récord histórico para Perú. Perú vuelve a vender esa cantidad de materiales, va a pasar 5 años. Entonces, ahora ya se estabilizó, ahora va para arriba. Y el último factor, la inversión privada, corporativa, de CAPEX, que todos pensamos en la cadena rápida, cuando empezamos en la inversión privada, ese va para arriba también en los próximos trimestres. O sea, que felizmente hemos saltado este problema y seguimos para adelante. Pero hay una reflexión. La crisis política tiene costos económicos importantes, pero son inobservables, pero existen. Perú podría estar creciendo 6% y no 3%. Como tú en tu empresa puedes haber vendido 15% más el año pasado, vas a vender 5% más. No es que no te afecte, claro, no es que estoy vendiendo 5%, bueno, pero lo que dejaste de vender está ahí, ¿no? Entonces dices la crisis política. No, pero es fuerte y soporta la crisis política que te baja del 6 al 3, no te baja del 3 al 0, ¿no? Si fuese una economía mal manejada, o problemas macroeconómicos abiertos, como por ejemplo ves Argentina hoy día, o Bolivia, ¿no? O Ecuador mismo, una crisis política te tumba y te recesa. En Perú no te recesa la crisis política, te baja de 6 al 3. Claro, no puedo olvidar cuando hablamos de que el precio del cobre, por ejemplo, está llegando o ha tocado nuevamente niveles récord, que evidentemente es una gran noticia para un país como el nuestro. No puedo dejar de pensar en el segundo gobierno de
de Alan y recordar, claro, cuánto crecíamos en ese momento, ¿no? Como un pobre también tocando esos récords, hablábamos de la estrella, del Perú como estrella de la región y del mundo del 6-7%. Y ahí le traslado la pregunta a Eduardo, ya digamos en la presidencia de COSAPI, de efectivamente cómo este optimismo que hoy queremos ser sostenible y se traduzca, como que comenta él, en mayores inversiones, se está moviendo hoy en día. Hay motivo para ver que sí hay un optimismo de aquí a los siguientes meses y hasta dónde puede llegar quizá ese avance de cara a la incertidumbre política que se tiene de aquí al 2026 hacia adelante en realidad. Buenos días, gracias a Renta 4 por la invitación. Me gustaría complementar lo que acabas de comentar sobre el precio del cobre. El Banco Central de la Reserva acaba de sacar la revisión del reporte de inflación que lo hace trimestralmente. El dato más importante, tal vez, el más notable, es que en marzo preveía que los términos de intercambio iban a caer 2%, y ahora está previendo que van a subir 8%. Es un incremento muy fuerte, precio de exportación versus precio de importación. Eso da alegría porque da recaudación fiscal, eso anima los espíritus, anima las inversiones de Greenfield y de Brownfield, las dos, de mantenimiento. Respecto a la pregunta que haces, yo diría que hay todavía una cautela. Hay una cautela en la gran inversión. Algunos proyectos se están ejecutando, sobre todo, yo diría, residenciales, clínicas, por ejemplo, es un sector que está muy activo, nos llama la atención el crecimiento clínicas. Minería, hasta ahora mantenimiento, mucho depende de la inversión grande, en la que vemos desde COSAPI, la relación con el sector público, ¿no? Y cuando decimos sector público, se me refiere a la inversión en general, hablamos de gobierno nacional, pero también gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, municipios. Y la verdad es que nunca ha sido una relación sector público-privada fluida o fácil, siempre ha sido compleja. Mucho de lo que se puede destrabar depende de que esa complejidad o esa menor fluidez se da. Y si vemos eso, que es una variable fundamental, más allá de las expectativas o el ciclo político, que es lo que todos sabemos, ¿no? Cada uno jugará en función de una variable relevante para el día a día, es cómo está el sector en el que opera. Si uno compara frente a, por ejemplo, el segundo gobierno de Alan García, está más complejo. El segundo gobierno de Alan García, el ministro le llamaba y destrababa. Ahora el ministro no levanta el teléfono, porque si la presidenta no lo hace, yo no lo voy a hacer, ¿no? Algún desafortunado ministro, no sé si se recuerda, en la época de Humala, que tuvo la mala idea de aceptar la invitación del avión privado de un empresario y lo fulminaron, ¿no? Entonces hay una lejanía entre el sector público y por el tema político. Eso sé que es más complejo. Y también la Contraloría ha tomado un rol mucho más relevante en el tiempo, ¿no? Y eso fue un determinado contralor, no es un hombre que metió denuncia hasta los practicantes de la Contraloría, ¿no? Entonces se cuidan ahora hasta el último nivel. Pero sin embargo, si comparamos con el gobierno de Castillo, la cosa está fluyendo mucho más. Por lo pronto hay con quien conversar, aunque antes no había. Y si hay una voluntad, vemos por ejemplo, obras por impuestos. Es interesante, es cierto que el monto es relativamente pequeño por proyecto, de media 60 millones de soles, pero hay oportunidades de negocio interesantes. Eso está reactivando. La inversión pública está batiendo récords en el primer trimestre. Muy interesante. Los gobiernos regionales están asentados. Entonces yo lo que diría es, más allá de especular de si van a seguir invirtiendo o no, pues es una decisión que cada uno tiene que hacer en función del nivel de aversión al riesgo del ciclo político. Sí creo que hay que insistir y no tirar la toalla en la relación con el sector público, que es la que finalmente permite que podamos avanzar. Gracias, Eduardo. Un tema relevante en las últimas semanas y en los últimos años, lo comentábamos con él en la administración de los minutos, tiene que ver con la reforma del sistema de pensiones, que está ahí, ¿no? Está, entiendo, ya una cuestión previa, se aprobó, vamos a ver qué sucede en el Congreso de la República. Pero, Renzo, ¿cómo esta reforma puede terminar impactando en el mercado de capitales? A ver, la reforma, vamos a empezar, es algo positivo.
¿okay? Es algo que se venía conversando, discutiendo, tanto en el ámbito político, pero como también en el ámbito empresarial. Ha unificado criterios, está tratando de arreglar cosas. Para mí el tema de la pensión universal es algo que debería impactar positivamente. Sin embargo, no hay reforma. La reforma se quedó en espera, en stand-by, ¿no? Tenía que ser votada, se presentaron 2 objeciones, las cuales han hecho que la reforma todavía esté encarpetada, ¿no? Y por lo que parece, ya estamos en fiestas patrias, se cerró la legislatura, se va a tener que esperar a la siguiente para la aprobación. Impacto positivo. Yo creo que la bolsa ha hecho su trabajo, no sé si están al tanto, ya se lanzó Nuam Exchange, se ha juntado la bolsa de Santiago, la bolsa de Lima y la bolsa de Bogotá, con la finalidad de dar una mayor plataforma. La integración está empezando por la renta variable y más adelante veremos la renta fija. Obviamente el gran jugador de mayor peso es el mercado chileno, por la profundidad y el tamaño que maneja. La reforma, para mí, como decía en un inicio, es positiva, debería darnos por lo menos mayores transacciones, mayor liquidez y que las empresas, gente, se animen a volver a la bolsa. La Bolsa de Valores de Lima tuvo hace 10 años un momento muy bueno, 2012, 2013, 2014, y esperamos que esto vuelva, ¿no? Ahora, Eduardo, para hablar un poco de la reforma, pues, me interesa articular, digamos, cómo estos constantes retiros, que justamente la reforma busca frenar, busca cerrar, pero cómo han impactado en el mercado de capitales y sobre todo como fuente de financiamiento para proyectos de infraestructura, para proyectos de inversión. Sí, impacta, ¿no? Definitivamente impactan los retiros, impacta doblemente. El obvio que es que las AFPs tienen menos fondos para prestar a largo plazo, es un prestamista a largo plazo por naturaleza, en fondo. Pero es un impacto que es tal vez más importante y es el impacto que tiene en la posibilidad de emitir deuda en los mercados internacionales. Perú era el país de la región con mayor porcentaje de tenedores de deuda soberana, es decir, en soles, en moneda local, entre inversionistas extranjeros. Casi el 44-45% de todas las tenencias eran en bonos locales en soles, en unos casos cubiertos con operación de cobertura y en otros no. Pero ese porcentaje iba bajando, hasta igual en los casos de la región, estamos en 38, en su último dato, 39%. Y eso cuando uno ve por qué ocurre, básicamente está muy correlacionado con los retiros de los fondos de las AFPs. El que invierte afuera quiere tener la tranquilidad, la seguridad de que en caso tengan que vender, ¿a quién le vendo? El comprador natural es el que vive en el país, de la AFP. Si la AFP no tiene plata para comprar, yo cuando quiera vender inversiones extranjeros no voy a tenerlo. Por lo tanto, deja de demandar bonos en moneda local. Por lo tanto, si quiere comprar tendrá que ofrecerse un rendimiento muy atractivo. Por lo tanto, encarece el financiamiento. Entonces, tiene un efecto vía precio y tiene un efecto vía cantidad. Sin duda afecta. Y un factor internacional, Juan Carlos, que es relevante hoy en día y que va a seguir, digamos, sobre la mesa al menos de aquí hasta noviembre, es qué va a pasar con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Después del debate, creo que vimos, la probabilidad de que Donald Trump vuelva a ser presidente en la primera economía del mundo tiene mayor fuerza. ¿Esto puede recomponer el tablero del mercado? Bueno, un poco la teoría es que sí, ¿no? Yo recuerdo que al principio del año, en una revista europea, el Economist, de mundial, hizo una portada con el perfil de Trump y lo titulaba como el mayor riesgo de la economía y de los mercados financieros para el 2024, ¿no? Al principio del año. Pero bueno, ha pasado por lo que decíamos antes, ¿no? Que realmente los mercados no están mirando demasiado a esos riesgos políticos, sino todo lo contrario. Además, en el caso de Trump, hay otro tema que a mí me gusta resaltar, aunque sea muy obvio, es que Trump no es alguien desconocido. Trump ya estuvo, Trump ha sido ya presidente 4 años, ¿no? Y por lo tanto ya se le conoce, es decir, para lo bueno y para lo malo. Y Trump, cuando estuvo, pues no hizo, en términos económicos, no pasó nada malo en la economía americana. Vamos a ver, Trump va a seguir gastando en un déficit público igual que lo anterior Biden.
público. Por cierto, la oficina presupuestaria del Congreso americano, que es bipartidista, estima que no se va a llegar al 5% en los próximos 10 años, porque hay mucho gasto políticamente intocable. Trump va a seguir gastando, incrementando el déficit público e incrementando la deuda pública. Igual que si siguiera Biden, va a gastar de forma diferente, porque Trump tiene una política más pro-business, pro-empresa, como ya tuvo el primer mandato que tuvo. Entonces, Trump va a ser un político precisamente que va a ser más pro-empresa, que seguramente baje los impuestos, por lo menos a las empresas y también impuestos directos a las personas, y por lo tanto, el retiro generará mayor deuda pública, mayor déficit público. En algún momento, esa enorme deuda pública que se está generando debería notarse también en tipo de interés, en dólar, en evolución del dólar, etc. ¿no? Pero hoy por hoy el mercado no está ahí, no lo está mirando. ¿no? Entonces, resumiendo, Trump se veía, desde el ángulo europeo, se veía y se sigue viendo para algunos como una especie de gran problema, una amenaza para los mercados financieros, para la economía, pero yo insisto, Trump ya estuvo, Trump es conocido, podrás estar de acuerdo con él, te podrá gustar más o menos, pero en términos económicos no es un desconocido, no es un experimento, ya ha estado, y cuando estuvo, pues nada, y la economía además es que tiene una serie de parámetros y digamos que limitan mucho la capacidad de reacción a cualquier presidente que venga. Realmente, cuando miras en el sentido de dónde va el gasto público y cómo ese 80% del gasto público prácticamente es intocable a nivel político, este el Partido Demócrata, el Partido Republicano, da igual. Entonces, vamos, yo creo que no va a ser un factor de tanto peso. Y Juan Carlos, están los datos más cercanos a nivel de lo que podemos entregar en el cortísimo plazo. Tú comentabas que ya salió justamente el dato de inflación de Estados Unidos, la probabilidad de una aproximada reducción de la tasa por parte de la FED gana más fuerza. ¿Esto cómo va a impactar? ¿Qué podríamos entregar en el plazo emergente como este? Vamos a ver, los tipos de intervención de la FED en este momento están en el 5,5%, 5,5%. La inflación que ha salido hoy, es el 3%. Quiere decir que tenemos tipos reales de intervención de 2,5 puntos. Eso es muy elevado en relación con lo que la propia FED ha dicho que es su política. Su política es tener los tipos de intervención a medio punto por encima de la inflación. Por lo tanto, debería 3,5 y no 5,5. Por lo tanto, la FED va a bajar tipos. ¿Qué ocurre? Ahora, a ver, que la FED baje tipos no quiere decir que las condiciones de financiación de la economía, de toda la economía privada, vayan a mejorarse simplemente. Hoy, ahora mismo, tenemos el tipo de largo plazo, el bono de largo plazo del Tesoro americano, el TIMA, lo tenemos en el 4,3%. El tipo a un mes, el tipo a 2 meses, el tipo a 6 meses está en el 5,3%, porque responde al tipo de intervención. Puede ocurrir, personalmente creo que va a ocurrir, en el 4 creemos que lo va a ocurrir, que baje el tipo de intervención, baje un punto y medio, y sin embargo los tipos de largo plazo se mantengan con niveles actuales o niveles muy similares, porque a largo plazo, digamos, las tensiones de provisión de agua a largo plazo y demanda de agua a largo plazo van a continuar. Entonces, realmente, como digo, matarán los tipos de interés, yo creo que eso hay pocas dudas, porque la inflación va a la baja y es muy difícil mantenerlos en niveles tan elevados. Yo creo que ha dicho que no quiere tener tipos de intervención tan elevados, pero los tipos de largo plazo, ya veremos, estamos en una situación de eso técnicamente se llama curva invertida. Esto ahora mismo, en este momento, tenemos tipo a un mes, un poco por encima del tipo a 10 años, la situación financieramente anómala, por decirlo así. Entonces puede ocurrir perfectamente que trabajen los tipos de interés de largo plazo, de intervención, pero de largo plazo continúan en niveles transversales poco avanzados. Lo que quiere decir que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Pero realmente hay que tener en cuenta que una cosa es el tipo de intervención, otra cosa es el tipo de largo plazo. Y en el nivel local, que es importante, los riesgos inflacionarios en este momento están controlados. Se espera nuevas rebajas de parte del Banco Central o digamos, moviéndose la moneda en ese sentido en relación a la FED. Sí, en general, los bancos centrales reaccionaron mucho antes que FED para acomodar la inflación. En
En el caso particular de Perú, en el trabajo de comenzó la secuencia de alza en agosto del año 22, 8 meses antes de que, cuando la inflación en ambos países comenzó a subir. Fed subió la tasa muy tarde, la subió 3 meses antes de que alcanzó el pico. Fed comenzó a moverse cuando 3 meses después llegó al 8% ya. Entonces comenzamos antes nosotros. Y en esa misma medida hemos ganado antes también. La inflación en Perú ya está hoy día en el cuadro del Banco Central, la observada, y la esperada de 12 meses también es en el corredor. Es un éxito mayúsculo. A diferencia de Fed, cuya tasa de inflación hoy día es 3 y la esperada en los próximos 12 meses es 3,2. Entonces todavía no están confortables, ¿no? Pero van a tener que tomar más tiempo la medicina. Nosotros ya estamos bajando, pero así como en Estados Unidos la tasa está en modo contractivo, en Perú todavía está en modo contractivo. Nadie puede decir que la tasa está en modo expansivo, ¿no? Está encima de la neutral, pero bajando, ¿no? Pero bajando, y claro, lo que pasa es que como hemos comenzado antes a bajar, a subir y a bajar, no podemos bajar muy rápido porque tenemos un nivel ahí, ¿no? Entonces no vamos a agregar un diferencial muy alto, pero sí podemos agregar un diferencial bajo. Algo no, a 100 puntos básicos no la veo, pero 25 puntos básicos de diferencial negativo sí, porque es manejable. De hecho, eso pasó hace 15 años, ¿no? Ocurrió un momento que yo tenía la tasa de corto más baja que ella y se enfrentó sin problema, porque además tenía unos fondos de cobre como ahora, era como ahora, entonces se manejó bien, no hubo una devaluación importante, ¿no? Más bien tratar de caer el cambio en medio de tasas de diferencial negativo, cayó el tipo de cambio acá. Entonces, hemos vivido eso y posiblemente que repitamos eso. Entonces, en Perú, felizmente, la inflación ya bajó, la de alimentos, que fue la que notó el problema, y llegó en su momento a 12, 13%, ahora está en 1%, en los últimos 12 meses está en 1%. Lo que todavía impide que baje de 2 es que la inflación no alimentos está en 3%. Pero eso tiene corto, porque es bueno, habíamos educación, en temas de transporte, aquí de las 12 meses se cae. Entonces, es muy verosímil el banco, pero no todavía baja las tasas, va a haber ese cambio. Y hay que esperar, pausar para el paso que comienza a bajar, pero ya hemos logrado el éxito. Poco banco central hoy día tiene inflación en el corredor y además la esperada de los meses también en el corredor. A diferencia, por ejemplo, de Chile o Colombia, que son bancos centrales parecidos a Perú, independientes, con la inflación todavía en ambos países, en Colombia y en Chile, la inflación no está en el corredor y tampoco la esperada de los meses. Y esta tendencia que mencionas, Elmer, de una clara tendencia a bajar la tasa de interés y la expectativa de que esto siga bajando a nivel local, Eduardo, se ha traducido ya en menores costes de financiamiento. La respuesta creo que hay que darla en función del segmento al que estemos hablando. Lo que hablaba de Elmer es muy importante. El Banco Central de Perú tiene un nivel de credibilidad muy alto, ¿no? Eso es fundamental porque permite que las decisiones de política monetaria, se repercutan más rápidamente en las tasas de interés que los bancos ofrecen. Si uno ve, por ejemplo, la bajada de los últimos meses de 50 básicos, ¿no? Bajada de 25, y uno ve el costo para la empresa corporativa, efectivamente se ha reflejado en una bajada de las tasas. Entonces, en cuanto al componente del costo del dinero, que es el dinero de corto plazo, que es el que puede determinar el Banco Central, la respuesta es que sí. Sin embargo, cuando uno habla de la mediana empresa, la respuesta es que no. Porque ahí entra a tallar un segundo elemento que es la morosidad. Los bancos cobran, las entidades financieras cobran dos elementos: cobran el costo del dinero y sobre eso cobran además el riesgo que significa prestar ese dinero. Y desgraciadamente la mediana empresa está con niveles de morosidad muy altos. De hecho, ya venían altos desde antes de la pandemia. En el 2019 los niveles de morosidad de la mediana empresa eran del 6-7%, muy altos. Por eso la reactiva fue fundamental, ¿no? Y era fundamental apoyar a la pequeña empresa. Hoy día la morosidad de la mediana empresa está en 13-14%. Entonces, en el segmento de la mediana empresa no ha ocurrido eso, no ha ocurrido una bajada por este componente de riesgo.
Los bancos tienen en consumo están poniendo un poquito más de lo mismo y en pymes también. La morosidad está primando donde está primando el costo del dinero es en el segmento corporativo que mencionaba antes y el hipotecario. Porque los bancos tienen el incentivo de licuar la morosidad. Y la forma de licuar la morosidad es con créditos de bajo riesgo. ¿Se entiende licuar la morosidad? Bajar el ratio de mora. Para eso tienen que crecer las corporaciones. Y que crezcan las de hipotecario, que tienen un ratio de mora muy bajo, y las de corporativa ayuda a que eso ocurra. Y en cuanto a proyectos de infraestructura, digamos, que estamos hablando de empresas muy grandes, esto se ha traducido y lo otro es si quizás este menor costo de financiamiento que hay o que se espera puede impulsar justamente esos proyectos. Sí, la respuesta es decir, ha habido en general poca demanda de crédito corporativo. Ha estado relativamente, por las empresas que han estado cautelosas, ¿no? Y más el entorno. Pero la respuesta es que sí, que por supuesto el costo de financiamiento de una empresa corporativa es una variable y puede incentivar a que la inversión también se desarrolle. Perfecto. Otro tema vinculado a esto, la persistencia de estas tasas altas en dólares, sobre todo, afectan las emisiones peruanas, es decir, ya sean estas domésticas o internacionales, justamente a pesar de lo que estamos hablando, de las continuas reducciones de la tasa del central. Creo que ya el panorama sobre el mercado doméstico lo vi. Vamos sobre el mercado internacional. En el mercado internacional ha ocurrido algo que no se veía en décadas, que es lo siguiente. Al subir la tasa de interés en los Estados Unidos, las empresas emisoras latinas que emiten internacionalmente, las empresas argentinas, chilenas, mexicanas y brasileñas que asisten al mercado de Nueva York o internacional, siempre han aceptado un riesgo, que es el riesgo del tipo de cambio, ¿okay? Durante décadas. Sin embargo, esta vez, en los últimos años, se agregó otro tipo de riesgo, que era el colocar una emisión internacional a tasas altas. Entonces, no estuvieron y no aceptaron el doble riesgo. El riesgo del tipo de cambio, el riesgo de quedarse enganchado con un bono a 10 años de $300 millones con tasas altas. Entonces, ¿qué pasó? Ocurrió un cambio importante, del cual Perú no fue parte, obviamente, porque estábamos con problemas internos. Las empresas chilenas y brasileñas, sobre todo, emitieron en el mercado interno. Entonces, chilenos emitiendo en Chile, en pesos chilenos, justamente para evitar los dos riesgos que mencionaba, y lo mismo en Brasil. Y estamos en récords. Se emitieron en el año 23 más de 500 emisiones entre Chile y Brasil de manera interna. Entonces sí afecta, o sea, ya llegamos a un nivel de tasas altas de Estados Unidos para controlar su inflación, que sí afectaron los mercados internacionales de emisiones, ¿no? Y eso continúa dándose hasta el día de hoy. Siguen emitiendo internamente porque también sus mercados son capaces de absorber esas emisiones. En el Perú están volviendo las emisiones internacionales poco a poco. El mercado peruano, lamentablemente, ya antes podía llegar a absorber 350 millones de dólares, hoy día, producto de los retiros de las AFPs, pero sobre todo producto de que las AFPs han tenido que cambiar la dirección de sus inversiones, preocuparse por estar líquidas, por si viene un séptimo retiro, porque vino, está viniendo y venga un octavo. Entonces, el asset manager de la AFP cambió y giró su dirección de inversión. Eso es importante. Preguntar un poco el por qué sí las tasas altas han afectado a la mercado internacional de inversiones. Ahora, pero en cuanto digamos, a lo que podríamos esperar, hablando de aquí a los siguientes 12 meses en cuanto a las capitales, ¿qué es lo que se espera? ¿O esto va a estar, digamos, muy influenciado por factores externos? Son las dos cosas, ¿no? Que pase la reforma de pensiones, que se evite hacer mayores retiros, que las AFPs en el tiempo recuperen su capacidad de principal inversionista en el Perú, que la tasa americana encuentre niveles menores y que permita un mayor flujo y un mayor mercado de capitales internacional, ¿no? Eso es sin duda. Yo creo que por allá vamos. Ojalá, se habla de un mercado resiliente, pero también un mercado que
estamos conviviendo con guerra de Ucrania, estamos conviviendo con huracanes, entonces como que la normalidad se vuelve a aprender a convivir con un mercado mucho más inestable, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Y ahora, Juan Carlos, para darle la mirada global, lo mencionaba de alguna manera, ¿no? Lo que se vive en este momento en los mercados externos es este optimismo, este entusiasmo, quizá que hay que observar con cuidado. Leía esta semana una noticia de Bloomberg sobre que Citi ya estaba deshaciéndose de algunas inversiones en empresas tecnológicas, dando el primer pistolazo de salida. Y hay que mirar con cuidado por eso. Bueno, vamos a ver un poco los mercados, si nos miramos un poco a nivel general. El año 2022 tuvieron caídas muy fuertes porque descontaban una recesión global. El año 2023 fue todo lo contrario, se recuperaron porque vieron que había un aterrizaje suave de la economía, el llamado soft landing. Y este año 2024, como antes hemos dicho, están muy optimistas, muy complacientes con el riesgo y es muy positivo, ¿no? Porque han pasado a descontar no ya solo el aterrizaje suave de la economía, sino incluso un despegue de la economía global y con un ciclo de crecimiento muy potente, guiado por la inteligencia artificial y la tecnología, ¿no? Y ahí está un poco ese factor de la tecnología en este momento, como está absorbiendo un flujo de inversiones enorme, ¿no? El mercado se polariza hacia ese sector, ¿no? Entonces, ¿hay burbuja o no? Ahora, yo creo que por los datos en la mano, por los números en la mano, lo que hay es un evento de sobrevaloración en términos de multiplicadores de beneficios. Estamos hablando de multiplicadores en esas grandes compañías tecnológicas que como media están en 30 veces de beneficio, en algunos casos de 40 y en algunos casos de 150 para arriba. Entonces, son multiplicadores que evidentemente lo que denotan es una sobrevaloración en términos, digamos, de lo que es estadísticos, etc. La otra es que, bueno, es que esta empresa es magnífica y lo hace muchísimo, etcétera, etcétera. Pero evidentemente hay una sobrevaloración. ¿Qué sería lo normal? Si los mercados fueran normales, cosa que su comportamiento, lo normal sería que, después de esa caída del año 2022, la subida del 2023 y ahora esta especie de euforia del año 2024, en algún momento los mercados, digamos, tendrían a estabilizarse y también a poner en el precio un poco esos factores de riesgo políticos, a los que hemos debates, esos factores de riesgo económicos en cuanto al crecimiento, en cuanto a la inflación vuelve a remontar, etc. Y entonces ahí evidentemente habría una cierta asentamiento de los mercados. Eso sería lo normal, un análisis, digamos, ortodoxo de lo que debería pasar. Pero también sabemos que los mercados muchas veces, como decía Keynes, bueno, los mercados pueden ser irracionales durante mucho tiempo, más tiempo en que tu bolsillo lo pueda soportar si tú estás hablando en términos, digamos, de un análisis racional. Yo, en ese sentido, evidentemente, hoy, como gestor de inversiones, uno tiene que poner cierta cautela en ese sector tan recalentado. Nosotros en Renta 4 hemos reducido algunas posiciones, pero no las hemos eliminado. No nos gusta hacer movimientos bruscos, no nos gusta en general hacer movimientos radicales en las inversiones, ¿no? Hemos reducido, estamos pasando más a segmentos como materias primas, que se han quedado bastante atrás, incluidas algunas compañías peruanas, segmentos de recursos básicos, segmentos de alimentación, segmentos que se han quedado atrás y que realmente también son muy salud, por ejemplo. Salud hay de todo, hay compañías que han subido mucho, pero algunas se han quedado bastante atrás, en términos de indicador de beneficio está muy bien, son grandes compañías, todo lo que es elementos como bebidas, todo lo que es elementos como componentes de alimentación determinados. Hay compañías muy buenas que están olvidadas por el mercado, entonces ahora estamos haciendo ese giro. Pero, insisto, sin movimientos radicales. No me gustan los movimientos radicales porque te puedes equivocar y siempre hay que tener un poco esa pequeña reserva de, bueno, pues si me equivoco, esto me queda muy saber, ¿no? Pero sí, estamos ahora aligerando en la parte esa de tecnología y todo se ha reglamentado. Y el nivel local, Renzo, habría que tener cuidado quizá con determinadas acciones, te digo por la fiebre que se ha generado en todas las acciones vinculadas al puerto de Chancay, es decir, desde el mercado estamos hablando de un crecimiento de más de 400%, sabemos que no hay forma, no hay valores fundamentales todavía,
hay que ser cauteloso con este tipo de inversiones. Y bueno, para participar en bolsa hay que estar informado, ¿no? Hay que estar preparado, y para eso hay gente como Renta 4, ¿no? Un poquito de publicidad. En realidad estamos viendo algo un poco irracional. Yo creo que está siendo bastante advertido respecto al puerto de Chancay. Sin embargo, el puerto de Chancay no deja de ser una de las mejores y mayores inversiones que se está realizando en el Perú, ¿no? Eso es importante. Y hay que tener cuidado con lo que se hace, hay que estar informado con lo que se hace para después no lamentarse de que algo no se vio, ¿no? Yo creo que ahí uno se mete donde conoce. Eso es un poquito el mensaje que también debemos tener presente, ¿no? Sí, sin embargo, y ahí él nos puede ayudar, Puerto Chancay sí es un factor, entiendo, clave, no solamente por lo que significa a nivel de inversiones, sino por lo que va a representar en cuanto al comercio internacional para el Perú. Sin duda, el Puerto Chancay es una inversión de más de $3.000 millones que está siendo llevada a velocidad récord y que esperamos ayude también al crecimiento del Perú y de todo el comercio de este lado del Pacífico, ¿no? Sin duda. A ver, el puerto de Chancay tiene tres digamos, niveles, ¿no? El primer nivel en corto plazo es desviar carga de callao, o sea, no generar flujo. O sea, si tú eres un importador en Lima o eres un importador en Chaquimochi, podría ir a la base, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo vas a hacer por Chancay, no crea comercio. En los años no crea comercio, ¿no? Hoy ya nadie va a exportar porque no hay un puerto, ¿no? Está callado ahí. Entonces, más bien las tarifas se pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un exportador en el norte, vas a poder salir o llegar 10 días antes. Lo importante del puerto es que Chancay es que inaugura una ruta que no existe en el mundo hoy día, ¿no? Que es Sudamérica o en Asia, con 10 días menos, ¿no? Sin recalar en Manzanillo, sin recalar en San Diego, no puedo seguir por debajo de Miami, ¿no? Eso es potente, dejar que el nivel es esa, 10 días antes. Eso le baja los costos a un importador, todos los dignitarios, ¿no? Tengo 10 días antes, ¿no? Menos stock, por financiero importante. También al exportador puede llevar los arándanos a China o al Asia en general, más frescos, más dulces, ¿no? Eso tiene un valor en el mercado, ya tiene la antes. Entonces, esa es la ventaja. En precio, ¿cómo se va a transformar? Quizás le va a ser un poquito más caro al exportador, porque hoy vas a llegar 10 días antes con un poquito más, ¿no? Y eso está bien, así el mercado funciona. Y al importador de Lima, que es donde el precio de la importación, lo más probable es que la tarifa va a ser más cara, porque hay que traerle de Chancay el flete terrestre. Entonces hay que bajar el flete marino para compensar, que es una buena noticia sin duda. Eso es una primera fase. Una segunda fase tiene que ver con transporte internacional, eso es lo más importante. Es concentrar carga, ¿no? De todo Chile, de Bolivia, del sur de Brasil, de Ecuador, concentrar en Chancay y irse para el Asia. Y a la inversa, traer ¿no? a Chancay y ahí repartirla con transbordo. Ese es el que puede vivir, digamos, ¿no? Sin duda, porque es otro nivel de carga que Perú no tiene, que sí tiene en Sudamérica, ¿no? Y eso es muy bueno para el Perú, ¿por qué? Porque logramos la renta. No es un nuevo empleo necesariamente, es un puerto de última generación. La ventaja de hacerlo ahora es que tienen recoge la experiencia mundial de puertos, es un operador en clase mundial de costo shipping, ¿no? Y costo del puerto mismo y su logística. Entonces, el empleo no es tan alto, en verdad, ¿no? Pero sí el efecto positivo para el Perú es el la renta. Y una tercera fase, que no menor, es la zona económica especial, que es el futuro, ¿no? Traer un Shenzhen acá en Chancay sería de luz. Y hay que ver los detalles, ¿no? De cuánto gana Perú, cuál debe ser el impuesto óptimo para aumentar el exportador, ¿no? Pero eso es un poco lo que hasta donde puedo decir, más allá no puedo decir porque me público. Eduardo, además, dentro de las noticias, claro, está de Chancay en noviembre, en diciembre, la entrega de la modernización del aeropuerto Jorge Chávez. Además, en el Callao se han hecho inversiones interesantes en Figuol y en APM. A nivel ya de infraestructura y cosas que lo saben muy bien, ¿qué podemos esperar? ¿Hay cosas positivas
iniciativas que se vienen a nivel de, no los grandes megaproyectos de infraestructura que lamentablemente han tardado muchos años y algunas décadas, pero tenemos motivos para estar más o menos entusiastas en ese lado específico. Como el sector construcción está yendo mucho mejor que el año pasado. No es difícil decir esto, por el año pasado fue uno de los peores años en la industria de la construcción, cayó casi 8%, pero este año va a crecer por encima del PBI, es el 3,5%, aproximadamente el próximo año también. Nosotros en COSAPI ya tenemos asegurada la facturación para el 25, el doble, para el 25 el doble de la que tuvimos el año pasado. Ya en este momento. Algunos proyectos están postergando, pero otros proyectos están saliendo. Yo creo que necesitamos noticias buenas. Tía María podría ser un evento muy simpático como país, sería un momento, eso se llama momentum, ¿no? Un huechazo. Pero nosotros estamos ahorita haciendo el planeamiento estratégico a 3 años. Somos optimistas, pero claro, en 3 años te agarra pues el ciclo político, ¿no? Entonces, ¿cómo tratas de ciclo político un planeamiento estratégico? ¿No? Y la conclusión es que tenemos que hacer un planeamiento flexible, ¿no? La variable clara es flexibilidad. O sea, estamos en un plan estratégico por escenarios, estamos buscando flexibilidad financiera, si eso significa tener líneas y capital de trabajo disponibles, no solo porque la cosa se complica, sino porque se pone más bonita, acceder a mediano plazo, ¿no? Hay que trabajar desde ahora esos escenarios, el escenario optimista hay que trabajarlo. Y hay que tener flexibilidad organizacional. La flexibilidad incluso te lleva a cuestionarte si eres muy rígido y deberías pensar en una forma diferente de organizarte. A mí me gustaría tener la bola de nieve, la bola de cristal, ¿no? Para saber si este efecto de momentum se va a dar o no. Pero sí creo que hay motivos para ser optimistas por los temas que has comentado, ¿no? Y ahora, Eduardo decía algo muy interesante, ¿no? Respecto a cómo miramos justamente la relación con el sector público, con las autoridades. Claro, si esa es una comparación con el gobierno desastroso que fue lo del decreto de Castillo, y lo comparamos hoy en día, donde dice, bueno, estamos evidentemente mucho mejor porque al menos hay con quién sentarse a la mesa a conversar, pero la misma pregunta es desde el lado del sector público, una relación constante, además con diferentes actores privados, el Estado, las autoridades están haciendo lo que tienen que hacer y creo que un factor adicional. El otro día me conversaba con un gerente general, un operador portuario grande, que decía, claro, tú conversas al más alto nivel con quizá Verónica, Santana de Citrán, pero los que vienen debajo de ella no necesariamente comparten o terminan haciendo lo que ella cree que se tiene que hacer. ¿Cómo cumplir el proceso de la relación público-privada? A ver, el sector privado peruano sigue avanzando con buen capital humano, tenemos un sector corporativo de clase mundial muy buena, pero el Estado peruano todavía está en el tercer mundo, ¿no? Y se ha degradado en unos 15 años, pero más de los últimos 5. No hay manera de haberlo protegido, porque hemos tenido 6 presidentes en 6 años, decenas de ministros y centenas de cambios en las direcciones nacionales. Miren ustedes, en cualquier ministerio, si cambia varias veces, no solamente el viceministro, sino el director nacional de algo, por ejemplo, el de migraciones, o el de seguridad ciudadana, o el de presupuesto, o el de turismo, quien sea, esa gente es importante en el Estado, en el director nacional, que es el que manda ahí. Y se lo ha cambiado. Lo ha cambiado varias veces en 5 años. Imagínense eso, ¿no? Y le pasa a la empresa donde hay que tener cada 2 veces al año, de locos. Y el recambio nunca llegó, porque un presidente bajó los sueldos hace 15 años. Entonces, hizo una disrupción. El joven, con vocación de servicio público, dejó de entrar, porque el empresario de precios en el trabajar para el sector corporativo moderno, con el sector estatal, cambió mucho. Entonces, no entraste nunca. Cuando volviste a hacer tiempo seguía, no era lo que esperaba. Y eso todavía estaba hablando. Tenemos que refundarlo. Así lo dañamos por quién? Por la política, ¿no? La crisis política ha hecho tierra, digamos, en el sector público. Y peor que antes. Entonces, si no reconstruimos eso, no podemos existir más. En todos los sectores económicos, no solamente, digamos, ustedes quieran, hay una degradación. No hay ninguno que pueda decir que el Ministerio de Educación de hoy día es mejor que hace 10 años. O
o en la industria, cualquiera, ¿no? Es el costo de la crisis política que nosotros mismos hemos generado, nosotros mismos tenemos que arreglar. Tenemos potencia extranjera que nos ha llevado a este resultado, pero es lamentable, y ese es el costo. Y nosotros no crecemos ahí, crecemos 3. ¿No? A ver, por ejemplo, tenemos inversión privada así, gente educada así. ¿Qué estamos viendo? Lo que se llama técnicamente la productividad de factores. ¿No? Está fuera de la firma. Fuera de la firma es buenísimo. Fuera de la firma, ¿qué te encuentras? Por ejemplo, tráfico, ¿no? El costo logístico. Te encuentras cupos, ¿no? La ratería, los hijos. El cuerpo judicial impredecible. Entonces son costos externos ajenos a la firma que te hace más caro, ¿no? Y la culpa es del sector público. Un ejemplo banal, ya, un cafetero, ¿no? Que hace 10 años te hacía 5 trabajos al día, ahora te hace 3 al día por el tráfico, ¿no? Entonces ese señor, pero creo que es un tercio de su sueldo todo el año por el tráfico. Entonces, y así, a más pequeños negocios, más efectos colaterales de algo que es ajeno a él, ajeno a su productividad. Entonces, si no cambiamos la productividad de factores, que es esta palabra técnica, no crecemos. Y esa es la razón por la cual no crecemos 6, crecemos 3. No es por el uso que ha caído, no ha caído demasiado a explicar por qué hemos bajado de 6 a 3. ¿No? Tampoco de pronto no hay gente educada, es la misma. Entonces, la única explicación es lo que nos ha pasado de 6 a 3 es esa famosa productividad de factores. Pues la explicación final es la crisis del Estado, ¿no? Para tratar quizá de darle, creo que puede llegar a ser incluso deprimente cuando uno lo mira de esa manera por la gran cantidad de capital humano que se ha perdido solamente en el servicio público, y nos preguntamos, y la tan esperada reforma del servicio civil y con lo que pasa en el Congreso, pero quizá por eso Juan Carlos ayude esa mirada global de cómo se ve al Perú, justamente, cómo nos observan desde afuera como mercado, como potencial, en medio además de una integración interesante a nivel de mercado de capitales, con la bolsa de Santiago, con la bolsa de Bogotá. Entonces, ¿cuál es esa mirada cuando entendemos desde acá cuáles son nuestros problemas estructurales y fundamentales? Bueno, yo creo que hoy en día la macro, como decía así, los equilibrios macro están muy bien en Perú y en otros países del área, ¿no? Pero en Perú especialmente bien, con una inflación tendente al 2, con un crecimiento tendente al 3, una deuda pública sobre el PIB más o menos en el 30 y poquito por ciento, deuda exterior también de nivel muy bueno, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es esa apreciación de Perú como una economía con buenos datos macro, como el macro, yo creo que existe, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Pues Perú sí que es verdad que genera esas dudas en relación con que existe todavía un elevado nivel de informalidad laboral y en la economía no se acaba de crear esa clase media que de verdad dota de estabilidad y de proyección estable a cualquier economía. Se ha avanzado algo, pero no se acaba de generar. Luego, evidentemente, la situación política en el país del área, también en Perú, pues genera incertidumbre, genera qué pasa con las elecciones del 26, etc. ¿No? Y yo creo que en ese sentido, Perú casi sufre los mismos problemas de percepción que otras economías emergentes, ¿no? Pero hay que decir que Perú está muy bien posicionada, es que Perú realmente, en términos de recursos básicos, en términos de cobre, etc., la agricultura, ¿no? Está muy bien, trae mucho la atención, ¿no? Entonces, yo diría que a Perú lo que falta es ofrecer esos elementos un poco no sé si políticos, pero en el sentido de política de largo plazo, ¿no? Que convenzan al inversor de que hay un compromiso serio con ir hacia una vuelta, que elimine esa informalidad de la economía y del sector laboral, ir hacia un nivel de programas públicos que van a generar esa clase media que no acaba de asentarse en esta economía, y yo creo que eso sería clave para Perú, pero si miras un poco economías emergentes, economías desarrolladas, ¿no? Finalmente estamos viendo que digamos, la inversión hoy en día se está concentrando mucho en Estados Unidos y en
antes, la tecnología, algo de inversión viene de Europa, a las emergentes, etc., pero ya hay mucho más. Realmente la gran historia de crecimiento de los próximos años y décadas debería estar en los emergentes y no en las economías desarrolladas, porque realmente la gran historia de crecimiento del siglo XX fueron las clases medias de Estados Unidos, Europa, Japón. La gran historia de crecimiento del siglo XXI deberían ser las clases medias emergentes. Y ahí, evidentemente, América y Perú tiene algo que decir. Pero entonces yo, fuera la situación de Perú no es mala, porque yo creo que ahí están los equilibrios económicos, ahí está esa gran actuación del Banco Central durante muchos años, seguido por ese gran Banco Central Cudolare, y por eso se conoce y se respeta mucho fuera de Perú, pero la verdad que hay asignaturas pendientes que deberían que el mercado todavía no la ve, ¿no? Y que debería reclamar, ¿no? Sí. Algo distinto, solo para cerrar, si le pediría a cada uno de ustedes responder muy corto esta pregunta, ¿no? Si hubiese un factor clave que observar, no solo en Perú, sino a nivel global y también en nuestro país, evidentemente, un factor clave que todo inversor debería estar bien percibiendo en este momento, ¿cuál sería, Eduardo? Bueno, ¿qué va a hacer la FED? ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Yo creo que eso marca el tono. Creo que la propia Reserva Federal lo tiene claro. O sea, el nivel porque detrás de eso hay una serie de supuestos, incluyendo riesgos geopolíticos, ¿no? Hay una incertidumbre global. Todos estamos mirando eso, ¿no? Creo que es lo que marca de esto, ¿no? Un entorno macro y este foro de inversiones. Renzo. Inversión privada, no inversión privada internacional, inversión privada local, es un driver importantísimo. Aparte de formas de pensamiento, de derecha izquierda, etc., está largamente probado que la inversión privada es la locomotora que trae bienestar, empleo, desarrollo, etc. Para mí la inversión privada es un factor que debemos tener presente tanto como el que acaba de señalar Eduardo respecto a las decisiones que tuvo la FED, que es la economía más importante del mundo. Afuera, no va a repetir, obviamente, estoy de acuerdo con lo que estoy hablando, un de los factores es la guerra que hay en Europa, ¿no? Ahí estamos en guerra, es guerra entre la Unión Europea y Rusia. Estamos en batalla entre ellos. Ojalá que se han ligado ahí, ya no se puede ver esa batalla, ¿no? Esa guerra, ¿no? Y lamentablemente China se ha ligado a Rusia, entonces ha mostrado otro color, ¿no? Entonces eso ha parado las orejas en Occidente. Eso es real, no podemos esconderlo. Y mirar a la serie, ¿no? Por ejemplo, para comenzar, el 100% de los automóviles, ¿no? En Amazonas. Entonces es un tema que hay que evaluar, no solamente con la guerra que existe ahí, la Unión Europea está dando todo su apoyo político, diplomático y militar y económico, ¿no? Yo también de la mesa para la guerra un poco. Y en Perú, obviamente, las elecciones, ¿no? Las elecciones del año 26 son claves, quizás son las más importantes de la historia reciente, porque está muy abierto el tema, no es lo mismo quien gane, es que decir, ¿no? No es lo mismo quien gane porque las elecciones son tan sólidas que no pasa nada, ¿no? Acá no es lo mismo, no es lo mismo como es el Congreso, ¿no? Un Congreso europeo de la moneda, porque las elecciones no puede tomar las elecciones para siempre, lo sabemos, ese es el gran riesgo peruano. Y ojalá que los adultos de la política se pongan de acuerdo. Carlos. Yo coincido con Eduardo, yo creo que lo que haga la Reserva Federal y el Banco Central Europeo va a ser clave. Va a ser clave porque ahí se resumen muchos otros temas, ¿no? Actualmente hay una discrepancia entre políticas monetarias y políticas fiscales, es evidente que todos los gobiernos, todos, no más todos, pero todos están en una expansión fiscal muy grande, una expansión de gasto público. La FED se va a enfrentar a problemas, a gestionar problemas importantes, como entre otros las elecciones americanas, el resultado de las elecciones americanas. El Banco Central Europeo se va a enfrentar a una latente, yo diría, crisis de deuda en el área de la zona euro, que con las elecciones francesas, digamos, se ha empezado por el manifiesto, y por lo tanto lo que hagan los bancos centrales coincide al 100%. El Banco Central líder de la FED, y por tanto ahí están todas las miradas, y yo diría que también el Banco Central Europeo es importante lo que haga.
y de luego van a tener retos de nuevo importantes, ¿no? Bueno, es que por ahora lo han hecho muy bien, pero vamos a esperar que lo sigan haciendo bien, ¿no? Pero sí, es un valor. Muchísimas gracias a todos ustedes y qué mejor forma, francamente, de celebrar una década de Renta 4 en el Perú que con este panel de expertos y analistas y conversando un poco de lo que se avisó en los próximos meses. Así que muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes, muchas gracias a Renta 4 y evidentemente a cada uno también de ustedes por acompañarnos en este desayuno.